vamos a ver la introducción. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Como les he dicho, siempre debemos saber el principio de funcionamiento para cómo funcionan estos sellos mecánicos. ¿Qué objetivo tienen, en este caso, en las bombas centrífugas? ¿Sí? Y por lo tanto vamos a ver la clasificación y la aplicación que van a tener estos sellos mecánicos. Construcción de los sellos mecánicos típicos, qué material deben estar expuestos, qué material podemos utilizar. A la final, nosotros debemos saber que tenemos caras en contacto, que justamente es el objetivo del sello, el tener estas dos caras. Y por supuesto, como tenemos movimiento, pues vamos a generar algún tipo de desgaste si no tenemos los conceptos claros, porque entre estas dos caras debemos formar una película con el mismo líquido, muchas de las veces que estamos haciendo el trabajo de las bombas centrífugas, y ese es el objetivo, el de refrigerar, el de lubricar. Lubricar, ¿por qué? Porque justamente debemos impedir ese rozamiento, ¿sí? Pues, ¿y qué es lo que pasase si es que el líquido que estamos nosotros bombeando, el líquido que estamos ejerciendo, incrementando el valor de la presión para transportar a grandes distancias, no es limpio, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos, todos esos parámetros, debemos tener claro para verificar el buen funcionamiento del sello mecánico, porque a la final, si tiene este líquido, tiene partes sólidas, sí, llamemos, qué sé yo, por ejemplo, el agua. ¿Sí? Muchas de las veces, si el agua lo cogemos de alguna vertiente que no lo filtramos, pues todas esas partículas, ¿a dónde nos van a ir? Posiblemente a la cara de los sellos, y esto funciona como una lija. Y por supuesto, pues la vida útil de este sello va a venirse a menorar, y eso es lo que debemos nosotros como equipo de mantenimiento, como ingeniería de mantenimiento, evitarlo de todas las formas. No solamente evitarlo, cortarlo de raíz para aplicar condiciones que sí son favorables a lo que es el funcionamiento, la operación ya de todos estos elementos, en el caso específico del sello mecánico. Y para eso debemos saber qué tipo tenemos para comprobar el buen funcionamiento. De pronto, qué sé yo, no elegí bien el tipo de sello mecánico y me está dando problemas, pues debo comprobar el buen funcionamiento de acuerdo a los tipos, ya sea desbalanceado o no desbalanceado, y eso es lo que vamos a revisar. ¿Cuándo tenemos estas condiciones? ¿Sí? ¿Cuándo podemos aplicar ciertas condiciones para su buen funcionamiento operativo? Tipos del flujo interno y flujo externo, tipos de rotativo y estacionario, y los tipos simples, dobles y de en tándem. Todos estos, pues lo vamos a ver, todos estos tipos de sellos mecánicos, sí que es conveniente saberlo para aplicarlo, pues justamente en lo que es las condiciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las condiciones? Pues simplemente el fluido. Pues bombas centrífugas no es solamente para agua, pues es para todo, en la industria petrolera, ¿no es cierto? Donde el fluido de pronto es peligroso, ¿sí? De pronto el fluido que vamos a estar haciendo el trabajo también es caro. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener fugas. Es justamente allí donde entra en acción nuestro sello mecánico, ¿sí? Definiciones del sello mecánico, ¿sí? Es un dispositivo que elimina la fuga en la fase líquida de un fluido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos fluido, pues no estamos haciendo relación a al agua, gasolina, fluidos químicos, sí, entonces absolutamente a todos los fluidos, no simplemente al fluido, nos relacionamos a lo que es el más común, el más típico, al que más realizamos el trabajo, como es el agua, ¿no es cierto? Que contiene cualquier equipo en proceso, como les dije, cualquier, ya sea proceso químico, proceso físico, absolutamente todos los fluidos lo debemos tener presente para aplicar
¿sí? Dependiendo del fluido, vamos a aplicar diferentes tipos, ¿sí? Tipos de sellos mecánicos y eso es lo que debemos tener presente para su correcto funcionamiento operacional. En el área de la entrada de un eje que tenga movimiento rotatorio, pues simple, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos una cámara donde está el fluido y que por supuesto, ¿cuál es el objetivo de de las bombas centrífugas? Es de incrementar la presión de ese fluido para poder transportar hacia grandes alturas o grandes distancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta cámara vamos a tener, ¿no es cierto? Vamos a tener una presión determinada y eso también es una variable para poder saber, para poder eh, seleccionar el sello adecuado, ¿no es cierto? Entonces ya vamos ya formando un conjunto de variables que al final nos va a servir absolutamente para el tipo del sello, nada más, ¿sí? Como les digo, si yo tengo aquí una presión de trabajo, ¿no es cierto? Pues cómo se transporta el líquido, cómo se transporta el fluido, ¿sí? Siempre se transporta de una mayor presión, ¿sí? Que por lo general, no por lo general siempre, no, por lo general, porque también tenemos bombas de vacío, ¿sí? Pero por lo general tenemos una mayor presión que la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica que tenemos en el lugar en donde estamos, ¿sí? Recordarán que no es otra cosa que toda la presión que genera el aire, dependiendo del lugar, como les dije, pues tendremos diferente presión atmosférica. Esa presión atmosférica, como les dije, es menor a la presión que tenemos en la cámara, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este líquido, este fluido, va a querer, ¿no es cierto?, transportarse, va a querer salir hacia la presión atmosférica. Y ese tenemos que colocarle una barrera para impedir que ese fluido que tenemos en la cámara, ¿sí? En la carcasa, pues vaya hacia ese lugar. Y esa barrera se llama sello mecánico, ¿no es cierto? A eso lo llamamos el sello mecánico. Y se basa en el contacto entre dos superficies planas, paralelas y pulidas que se colocan perpendicularmente al eje. Y es más, ¿no es cierto? Un sello mecánico se constituye de dos partes características. Tenemos la parte estática, ¿no es cierto? La parte estática que justamente, si ustedes le ven, eh, es la primera cara de contacto, ¿no es cierto? Es la que permanece estática, no se mueve simplemente, ¿no es cierto? Ese es el bloque, ese es de la barrera que le colocamos. Sí, pero por supuesto necesitamos algo más, necesitamos una siguiente cara que nos selle, ¿no es cierto? Nos selle por completo. Y esta es la cara móvil, que como ustedes pueden ver, pues tiene unos resortes que es el principio de funcionamiento de estos resortes es el de incrementar, ¿no es cierto? El de darle una presión adecuada, ¿sí? Adecuada para el sello, para las caras del sello, ¿sí? Que es muy importante y muchas de las veces no lo tomamos en cuenta y es aquí donde generamos problemas, ¿sí? Entonces, eso incluso hasta con datos debemos tener presente, debemos hacer el cálculo correspondiente para verificar su correcto funcionamiento, como les dije, ¿no es cierto? Entonces ya vamos viendo parámetros necesarios para el comportamiento de nuestros sellos. Sí, no es simplemente verificar el funcionamiento revisando que no tengamos fugas, no, pues tenemos que revisar debido a que al tener contacto o al tener caras en contacto, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué es lo que va a producir esas caras en contacto? Pues
va a producir un calor, ¿no es cierto? Y ese calor, a la final, si tenemos un excesivo calor, va a disminuir la vida útil de nuestros sellos mecánicos y es otra de las variables que debemos comprobar, debemos monitorear y debemos verificar para saber la condición de mi elemento específico, cómo es, pues justamente mi sello mecánico, ¿no es cierto? Entonces, eso es el objetivo. Esa es la definición muy rápida, porque a la final vamos a ir viendo cada uno de los elementos de este sello mecánico, ¿sí? Pero a breves rasgos, eso sería el principio de funcionamiento, ¿no es cierto? Que es como tenemos justamente, ¿no es cierto?, para caras en contacto, ¿qué sucedería si yo tengo vibraciones de mi máquina, yo tengo vibraciones de mi impeller, debido a varias situaciones, ya sea por defectos mecánicos, como es un desalineamiento, como es un desbalanceo, pues eso me genera vibraciones y por lo tanto, y aquí voy a tener justamente desgastes no uniformes, ¿sí? Y esto es otra de las causas, ¿sí? Otra de las causas por las cuales también la vida útil de mis sellos mecánicos se vienen a menorar eh, hasta el 50% dependiendo de las condiciones, ¿no es cierto?, que le tengamos trabajando. En conclusión, si yo sé, si yo verifico el buen estado mecánico a través de las vibraciones, a través de la termografía, también puedo verificar o puedo extender la vida útil de estos elementos, ¿sí? Elementos como es el sello mecánico, ¿no es cierto? Consultas tal vez hasta aquí. Listo, continuamos. Pues, ¿cómo funciona un sello mecánico? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? A más de lo que ya revisamos anteriormente, el de colocar una barrera para impedir, ¿no es cierto? Impedir el flujo pase libremente hacia la presión atmosférica. ¿Y cuál es la presión atmosférica? La parte exterior de mi bomba centrífuga. ¿Sí? Entonces, eso es el objetivo principal. Todos los sellos mecánicos comparten la misma tecnología básica de sellado, simplemente dependiendo de las clasificaciones, dependiendo del tipo, pues voy a aplicar a la presión que yo tenga, en primer lugar, en la cámara de sellado, o en la cámara, o en la carcasa, en la voluta de mi bomba, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los parámetros que necesito para poder diseñar, poder verificar o poder saber cuál es el más idóneo, el más adecuado, ¿no es cierto? Hay dos superficies extremadamente planas, las cuales ya lo hemos nombrado, y eso es lo que debemos comprobar, ¿sí? Son las caras de contacto. Al tener estas caras en contacto, bueno, en realidad no deben estar en contacto porque aquí es lo que actúa una película muy delgada que debemos tener presente, ¿no es cierto? Para no tener, primero, esa película donde va a ingresar el fluido, pues va a hacer las veces de lubricante, ¿no es cierto? Y la parte de lubricación simplemente es evitar el contacto entre dos superficies. ¿Cómo son estas caras de contacto? ¿Sí? Pero ¿cómo logramos, profesor, y cuánto es la separación que yo debo tener para obtener esa película delgada? Pues simplemente, ¿no es cierto? Como les dije, bueno, y si hacemos un zoom en esta parte, aquí tenemos, aquí tenemos un resorte, sí, ya vamos a ver los diferentes tipos de aplicaciones que nos genera una cierta presión axial, ¿no es cierto? ¿Por qué axial? Porque está paralelo a nuestro eje, pues ese es el que nos va a generar exactamente la presión necesaria para formar esta película, ¿sí? Entonces aquí ya ustedes pueden darse cuenta la, eh, la importancia que vamos a tener, no solamente en verificar si existe fuga, ¿sí? Muchas de las veces que hemos hecho, a ver, voy a mi sello mecánico, ¿existe fugas? No, listo, está completamente en buenas condiciones. Pues no, hay otras condiciones, otros parámetros que debemos verificar, ¿sí? Como la lubricación
y como es la refrigeración, que es el segundo. ¿Sí? Al tener, bueno, en contacto vamos a generar algún cierto tipo de calor en la cámara del sellado y por lo tanto eso te debemos de alguna forma retirarlo, de alguna forma eliminar ese calor para evitar que se nos siga calentando esa parte. Y como ustedes saben, pues el calor es el enemigo número uno de los materiales, de los elementos, sí, porque si este funciona solamente 10 grados centígrados más sobre el cual ha sido pues diseñado, la vida útil de ese elemento, de ese material, se disminuye exactamente a la mitad. ¿Sí? Con esto, todo mi sello, todo el conjunto, pues también va a estar expuesto a esta temperatura y esa es la razón por la cual debemos muchas de las veces incrementar hasta procesos de enfriamiento externos, y como lo vamos a ver a través de las normas API, la API 682, y que nos dan unas ciertas características dependiendo de los elementos para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Refrigeración y lubricación. Eso es lo que debemos tomar en cuenta como razones operativas en nuestros sellos mecánicos. ¿Sí? Entonces, cuando una cara gira con el eje, ¿no es cierto? La cara móvil, pues mientras la otra permanece completamente estacionaria y es la que nos está sellando, pues estas, esta va a estar estacionaria con el mismo cuerpo de la bomba y estas caras de sello están justamente selladas a sus propios alojamientos a través del uso de los sellos secundarios. ¿Sí? Entonces, ya lo vamos a ver de una vez. Perdón, Sí, aquí. ¿Cuáles son los sellos secundarios de una vez para ir verificando absolutamente todo? Pues aquí todo lo que ustedes ven, estos óvalos rojos y circunferencias rojas, pues son empaques secundarios, ¿sí? Son horrines de un material elástico, de elastomérico, para que se pueda expandir, ¿no es cierto? Y poder sellar exactamente todos los caminos por donde posiblemente pasase o quisiere pasar el agua o el fluido que estamos realizando el trabajo, ¿sí? Entonces, estos son los elementos secundarios, que ya lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, ¿sí? Los empaques a los que llamamos, ¿sí? Las caras están mecánicamente energizadas y flexibles de tal forma que ellas puedan ser colocadas en contacto y con esto, pues justamente sellar por completo, evitar que pase el fluido hacia a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Y moverse para compensar desalineamientos estáticos, dinámicos y desgastes, ¿sí? Es justamente el resultado, el objetivo del resorte, ¿no es cierto? Y hay diferentes tipos de elementos o de sellos mecánicos, de multiresorte o de un solo resorte, que ya lo vamos a estar verificando, desarrollando a continuación. Esto de los controles ambientales, recuerdan que yo les dije qué es lo que debemos controlar, hablando operativamente de los sellos mecánicos, pues justamente es la, la lubricación, ¿no es cierto? Esta película que deben formarse, debe formar entre las dos caras de contacto y por supuesto la refrigeración. Esos controles ambientales están normados y eso debemos verificar, comprobar el correcto funcionamiento, ¿sí? O mejor dicho, aplicar el más adecuado, ¿sí? Y eso también es parte del curso, saber las normas API 682, ¿sí? De pronto ustedes han oído, eh, mi bomba tiene un plan API 01, 11, 15, entonces todos esos simplemente son configuraciones para aplicar a los sellos mecánicos y poder limpiar en primera instancia y también refrigerarle, quitándole el calor que tiene en la cámara, en la cara de los sellos, ¿sí? Entonces, el control del ambiente de un sello mecánico es tan importante para su operación adecuada
y el tiempo de servicio largo como la selección del diseño del sello y su material de fabricación, ¿no es cierto? Operación adecuada. Sí, entonces, como les dije anteriormente, si mi sello tiene excesiva temperatura, ¿cómo lo puedo verificar? Pues puedo aplicar la técnica predictiva de la termografía sin ningún problema y me puedo dar cuenta de que realmente algo está pasando, algo no está bien y eso es el objetivo de verificar, de aplicar todas estas técnicas predictivas, ¿no es cierto? Saber la condición de mi equipo, saber la condición de los elementos para poder eliminar la causa raíz, ¿sí? El ambiente del sello incluye cuidar, y esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos cuidar? La temperatura. Debemos cuidar las condiciones de abrasión, ¿sí? Debemos cuidar la viscosidad o la lubricidad del fluido entre las caras del sello y las condiciones mecánicas tales, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la cavitación? Pues la cavitación es simplemente un problema hidráulico que se reduce la presión del líquido, del fluido, y produce, cambian de estado. ¿Qué es lo que cambia de estado? Pues simplemente de líquido se transforma en vapor y esto produce burbujas. ¿Sí? Estas burbujas se comprimen, este vapor se comprime y al llegar a la cara o a cualquier elemento como es el impeller o las caras de la voluta, esta burbuja de aire que tiene una gran presión porque está comprimida, implosionan, ¿sí? Implosionan y produce grandes daños en la superficie. Y más que daños, también produce vibraciones y eso también lo puedo verificar, lo puedo constatar con el análisis vibracional, ¿sí? Luego, claro, por supuesto, vibraciones ocasionadas, ¿por qué? Por daños mecánicos, como desalineaciones, solturas mecánicas, desbalanceamientos del mismo impeller, yo puedo tener problemas, todo eso debo eliminar por completo y desplazamientos axiales, ¿sí? Que me van a producir fallos en mi sello mecánico. Todos estos parámetros específicamente yo los debo controlar, los debo verificar, los debo eliminar para poder decir realmente que mi sello, hablando operativamente, va a estar en perfectas condiciones. También cuando se selecciona un sello, sí, el proceso de mantenimiento también deben tener ustedes en cuenta que no es solamente el de ejercer algunas em, acciones sobre el equipo, ¿no es cierto?, para mantenerles de buena manera o en condiciones óptimas de funcionamiento para que sean completamente productivas, ¿sí? También desde el diseño es muy conveniente verificar todos los parámetros necesarios para no tener ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, cuando se selecciona un sello con el diseño y los materiales apropiados para una aplicación, ¿sí? Aplicación, qué tipo de fluido, en qué condiciones operativas vamos a tener funcionando este sello, en cuáles son las presiones de trabajo para hacer un cálculo de esta película lubricante, ¿sí? Todos son parámetros de diseños que debemos tener completamente claros, bien diseñados, en otras palabras, para no tener ningún inconveniente con lo que respecta a la operación y mantenimiento. Y aquí también entran los controles ambientales. ¿Sí? Cuando hablemos de controles ambientales, pues estamos hablando de la norma API 682 o simplemente los planes API, para el cual cualquiera de ustedes conozca, pero también lo vamos a estar revisando, ¿sí? Que serán el siguiente factor prioritario para determinar la operación adecuada. ¿Sí? Controles ambientales, controles
¿Qué yo debo tener en cuenta para el correcto funcionamiento de nuestros sellos mecánicos? ¿No es cierto? Como ustedes pueden ver, pues simplemente, y no es solamente de verificar si tenemos fugas, pues como ustedes pueden ver, son varios parámetros, varias circunstancias, que a la final todos van a un camino, ¿sí? No solamente en este elemento, en todo tipo de elemento que tengamos, sea rotativo, pues va a producir desgastes, va a producir fallas, pues es algo común, es algo normal por su naturaleza en el funcionamiento. Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues de alguna forma, saber cuándo es el tiempo exacto para poder intervenir, dependiendo de las condiciones, ¿no es cierto? Y justamente aquí hago entre comillas, condiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la filosofía que aplicamos, pues, es el mantenimiento basada en la condición, donde debemos llevar datos, números, eh, que podamos aplicar, ¿no es cierto? Que nos dé una idea del estado de salud, no solamente de las máquinas rotativas, simplemente de los sellos mecánicos, y nosotros ya tenemos parámetros que podemos aplicar, podemos analizar, podemos llevar una tendencia y verificar el buen funcionamiento, ¿sí? El primer factor a ser considerado en la selección de controles ambientales para los sellos mecánicos es la temperatura del sello, ¿sí? La temperatura del líquido en las caras del sello, ¿sí? La temperatura del líquido para poder verificar, ¿sí? Para poder verificar el buen funcionamiento. Pues simplemente si la temperatura, o mejor dicho, estas caras del sello tienen diferentes materiales, ¿sí? ¿De qué dependen? ¿Sí? Dependen justamente de la temperatura del fluido. ¿Sí? Entonces, todo eso debemos controlar, todo eso debemos verificar y saber el principio de funcionamiento para poder justamente decir o verificar todos los tipos de sellos mecánicos que nosotros tenemos. Aunque el producto puede ser bombeado en condiciones de succión por debajo de su presión de vapor o punto de ebullición, ¿no es cierto? Las bombas de vacío, las cajas, las prensas topas de una bomba pueden ser trampas de calor en la cámara de sellado, ¿sí? Ahí vamos a se va a acumular el calor y por transferencia, pues se van a todos los elementos que contienen, que está expuesto nuestro sello mecánico, va a estar justamente a esta temperatura, ¿sí? Entonces, de alguna forma, nosotros debemos tener presentes, ¿no es cierto?, esta temperatura del líquido a la cual la bomba centrífuga va a hacer el trabajo correspondiente de aumentar la presión. ¿Sí? Entonces, eso debemos requerir de un cuidadoso análisis para poder eliminar este tipo de condiciones. ¿Sí? Estas no pueden disipar efectivamente el calor adicional generado en las caras del sello o creado a través de la turbulencia de rotación del sello. ¿Sí? Entonces, aquí viene o aquí entran en acción todos los planes APIs que lo vamos a estar revisando, que no es otra cosa que hacer circular toda esa agua que tenemos o ese líquido o ese fluido que tenemos en la cámara de sellado, ¿sí? Para eliminar, para extraer el calor que está dentro de esa cámara y que el sello se mantenga siempre en buenas condiciones y con esto vamos a elevar o vamos a tener a aprovecharle su vida útil al máximo. Sí, que eso, como les digo, objetivos de mantenimiento. Y entonces, eso es absolutamente eh, la idea, el objetivo de estos planes de ambientación, ¿sí? El de eliminar el calor y también, bueno, ya les voy adelantando de hacer una limpieza, porque al final el fluido a la cual estamos haciendo el trabajo no está completamente limpio, no tiene, eh,
partes sólidas en su fluido y esto también va a generar pues que se acumulen y de alguna forma también hacerles una limpieza, sobre todo en las cámaras, en las caras de contacto, que es eh, lo más perjudicial y es donde justamente vamos a ocasionar grandes desgastes y debemos tener también. Y muchas de las veces estos planes de ambientación, ¿sí? Eh, co- eh, instalan filtros para poder justamente filtrar, ¿no es cierto? Filtrar ese fluido, filtrar esas partes sólidas y ingresar solamente líquidos, fluidos, ¿no es cierto? Y con eso estamos garantizando, estamos verificando el buen funcionamiento de lo que corresponde a los planes de ambientación. Sí, simplemente los objetivos no, primordiales, la temperatura del líquido y lo que son las partes sólidas del líquido. Sí, entonces esas dos condiciones yo voy a poder de alguna forma eliminar con estos planes de ambientación, ¿no es cierto? Pues la cantidad de calor generado de esta manera puede no ser mucha, pero sí debemos propiciarle o debemos disiparle de alguna forma. Puede acumularse hasta un punto de temperatura creciente de líquido en las cajas prensa-estopas, ¿sí? Que alcancen incluso un punto de ebullición donde va a generar exactamente ya el cambio de fase del líquido, ¿sí? O del fluido, pues pasará de líquido a vapor y eso no lo podemos, no lo podemos, debemos evitar esa condición, ¿no es cierto? Entonces ustedes sabrán que simplemente cuando se cambia de fase un líquido, un fluido, pues hay dos formas. La primera es, ¿no es cierto?, elevándole la temperatura, pues se cambia de líquido a vapor, que es muy normal. Y la otra, pues justamente es aumentándole o disminuyéndole la presión, ¿no es cierto? La presión que tiene, está expuesto ese líquido o ese fluido, también cambia de fase, ¿sí? De líquido a vapor. Y eso también debemos, son parámetros, datos específicos que debemos tener en cuenta para poder aplicar exactamente o saber el funcionamiento de nuestros sellos mecánicos, ¿sí? Si esto ocurre, el sello no disfrutará de los beneficios de una lubricación propia. Y entonces, cuando no tengo lubricación, por supuesto que voy a ocasionar contacto entre las caras en las caras de sellado y ese contacto pues me va a ocasionar, me va a generar altas temperaturas y esto me va a ocasionar pues pérdidas en el material, desgastes en mis caras de sello y por supuesto vamos a tener una vida útil muy pero muy corta, que una vez más eso es el objetivo característico de lo que es o nuestro objetivo, ¿no es cierto? Como los que pertenecemos al área de mantenimiento, pues simplemente eso es lo que debemos controlar. Debemos maxificar la vida útil de mi activo físico. ¿Alguna consulta? Tal vez alguien tenga alguna consulta hasta aquí. A ver, veamos el chat. ¿Cuál es el valor de presión que existen entre las caras de sello para que no se separen las caras de contacto? Sí, muy buena pregunta. Y eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas diapositivas. Sí, muy importante ese dato, ¿no es cierto? Incluso, sí, ¿qué presión debemos tener? Sí, dependiendo de la presión de trabajo, ¿qué presiones generan? La presión hidráulica, la presión del resorte, todos esos debemos tener un equilibrio para que las caras de contacto pues simplemente tengan una separación. ¿De cuánto? Eso lo vamos a ver. ¿Qué factores, cuáles son los factores que me definen el éxito de un sistema de sellado? El buen funcionamiento operativo de un sistema de sellado. En primer lugar, la selección, que dependiendo del tipo de selección que yo lo haga, pues eso es muy determinante para poder lograr mi objetivo, el de maxificar la vida útil de este elemento específico.
Para verificar la selección o para poder aplicar una correcta selección, ¿qué necesito saber de mi equipo? Pues las condiciones de operación, ¿sí? Datos de temperatura del fluido, datos de presión a la cual vamos a estar trabajando, revoluciones por minuto, etcétera, ¿no es cierto? Condiciones operativas. Segundo, datos completos de la bomba, potencia, ¿no es cierto? Eléctrica, potencia mecánica, revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Etcétera, ¿sí? Condiciones necesarias para yo poder tener una correcta selección de mi sistema de sellado. Luego, la instalación, ¿sí? Entonces, si yo, de la igual forma, yo elimino este primer punto, he seleccionado el más idóneo, el mejor, o el que es justamente para esa aplicación, dependiendo de estas condiciones operativas y dependiendo de la bomba, ¿no es cierto? Si yo elimino ya esta situación, ¿qué es lo que debo yo fijarme ahora? En la instalación, porque muchas de las veces el mantenimiento me exige, sí, dependiendo del plan de mantenimiento que yo tenga, pues yo tengo que sacarle, limpiarle, etcétera, darles algunas, eh, incluso mantenimiento correctivo, cambiar algunas partes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo debo tener muy bien identificado, incluso, aunque parezca un poquito muy fácil, ¿no es cierto? De decir, sacar el perno con una llave número 10 no sé, todo, absolutamente, aunque parezca algo tan fácil, eh, lo debemos tener un procedimiento por escrito. ¿Para que Claro, como yo ya tengo la experiencia necesaria, no lo necesito. Pero ¿qué pasa si viene un personal nuevo? Pues debe tener todos los datos, todos los conocimientos por escrito para que los pueda adquirirlos, ¿no es cierto? Y esa es la única forma que nosotros podamos obtener buenos resultados con respecto tanto a la operación como al mantenimiento. Sí, tener técnicas de montajes específicas para una correcta instalación y conexiones de planes de asistencia. Pues justamente eso, debo conocer exactamente en qué posición, en qué lugar, cuál es el torque para poder tener un buen ajuste con respecto al eje, con respecto a la carcasa de mi bomba. Pues absolutamente todos son parámetros necesarios para que la instalación esté correcto, en buen funcionamiento y por supuesto tengamos todos los datos necesarios o los productos necesarios, ¿no es cierto? Para no tener ningún tipo de inconveniente. Luego que yo ya he solventado las dos anteriores, tanto la selección como la instalación, pues ahora viene la operación, ¿sí? Pues como les dije, punto de operación de la bomba. ¿Qué pasa si yo no estoy maxificando la eficiencia de mi bomba, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto las curvas características, ¿sí? Donde el fabricante me da una curva donde yo puedo maxificar, hay un punto de equilibrio, un punto exacto, donde mi bomba funciona a la máxima eficiencia. Y en ese punto yo lo debo verificar porque no voy a tener ningún inconveniente con lo que respecta a la operación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si es que no funciona en ese punto de operación? Pues lógicamente el caudal que yo necesito no va a ser lo suficiente, ¿sí? Y la presión a la cual fue diseñada tampoco va a ser la idónea. Y todos estos parámetros a la final va a ser que la bomba necesite consumir mayor energía, ¿sí? En este caso la energía eléctrica, que es una de las fuentes primarias a las cuales tengo que transformar para obtener esa presión en el líquido. Entonces, claro, todos estos parámetros no vamos a tener en correcto funcionamiento. Y buenas prácticas de operación, de igual forma, tener todo documentado paso a paso, aunque muchas de las veces parezca no sea necesario, pero debemos identificarlos y debemos documentarles todas estas buenas prácticas de operación para poder
para poder tener justamente eh, definir o tener la operación, o tener mis bombas centrífugas, mis sellos mecánicos en correcto funcionamiento, ¿sí? Si yo tengo ya mi selección, la instalación y yo estoy operando en todos los parámetros necesarios, pues y aquí viene ya el último punto, que es el mantenimiento, ¿sí? Aplicar técnicas de mantenimiento adecuadas para el funcionamiento de la bomba. Por supuesto, como les dije antes, ¿no es cierto? A mí me gusta aplicar la técnica del mantenimiento basada en la condición, donde a través de técnicas predictivas, como es el análisis de vibraciones, como es la termografía, puedo verificar el estado de salud de mi máquina, ¿sí? Puedo verificar, en el caso específico de las bombas centrífugas, si no tienen si están funcionando sin cavitación, si no tienen algún tipo de puntos calientes, si no tenemos vibraciones, absolutamente todo, con el único objetivo de tener o verificar un adecuado funcionamiento de mi bomba centrífuga, ¿sí? Y por supuesto, eso está muy relacionado con el funcionamiento de los sellos mecánicos, como lo vimos anteriormente, ¿no es cierto? Si sube la temperatura en la cámara de sellado, pues vamos a tener algún problema en el sello mecánico. Si tenemos vibraciones de la igual forma, va a repercutir en el desgaste de las caras. Si no tengo una buena lubricación, si no tengo una buena refrigeración, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y esto solamente lo logramos obteniendo todos estos 4 puntos que hemos estado realizando, verificando anteriormente, ¿sí? Para maxificar, primero, la vida útil no solo de mi sello mecánico, simplemente de mi equipo, ¿no es cierto? De mi activo fijo, como es la bomba centrífuga. Y segundo, pues, obtener, no tener estos paros inesperados, estas fallas funcionales que en la industria pues nos hace mucho daño, ¿no es cierto? Eso debemos evitar. Y debemos tener justamente los planes, un funcionamiento de los planes de asistencia o simplemente un plan de mantenimiento adecuado para poder aplicar a bomba centrífuga, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un poco más detallado, ya hemos visto a breves rasgos cuál es el principio de funcionamiento de mi sello mecánico, ¿no es cierto? En primer lugar, simplemente el de evitar, ¿no es cierto? El de colocar una barrera para impedir que el flujo, el fluido a la cual está haciendo el trabajo la bomba centrífuga pueda salir hacia el exterior o hacia la presión atmosférica. Pues en lugar, tenemos una parte estacionaria, ¿sí? En la cual ustedes lo pueden reconocer en la parte amarilla, ¿no es cierto? La parte estacionaria. Como su nombre lo indica, pues esta se fija o está fija a la carcasa, ¿no es cierto? De la bomba centrífuga. Y tenemos la primera cara, ¿no es cierto? Luego tenemos una cara rotativa. Como su nombre lo indica, pues este va a estar ligado, ¿no es cierto?, a lo que es el eje o a la rotación de mi eje. Y ustedes lo pueden identificar en la parte azul del gráfico, ¿no es cierto?, donde les estoy indicando las dos caras. Luego tenemos las juntas, ¿no es cierto? Las juntas para poder de alguna forma también evitar, sí, evitar que el fluido pues quiera salir, ¿no es cierto? ¿Y cuáles? Aquí tenemos 3 caminos posibles. El primero, a ver, el fluido es toda la parte verde que ustedes lo ven, ¿no es cierto? Es el fluido que tiene la presión a la cual nosotros va a estar realizando el trabajo correspondiente, ¿sí? Luego, pues, luego tenemos a ver, ¿no es cierto? Tenemos la primera parte, tenemos 3 caminos. A ver, me permiten un momentito. El primer camino, como les dije, por la parte estacionaria. Y aquí, pues, justamente es el objetivo
de este sello secundario, ¿no es cierto? Que muchas de las veces son orines, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo. Segundo camino es a través de la parte rotatoria, ¿no es cierto? De la parte rotatoria y el eje. Pues aquí también tenemos otro empaque secundario y a la final pues también vamos a colocarle otro tipo de barrera. Y por último, ¿no es cierto? Entre las caras de contacto, ¿sí? Pues asimismo, de la misma forma, pues va a querer salir por esos lugares y eso es lo que nosotros debemos impedir, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, y una pregunta que me hacían, ¿cuál es la presión, ¿no es cierto?, que yo debo ejercer para poder eh, garantizar, ¿no es cierto?, garantizar una cierta, una cierta distancia para que pueda ingresar el líquido, ¿sí? Y obtener una lubricación perfecta, una lubricación precisa, pues esa presión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que me va a ejercer? Pues justamente me va a ejercer este resorte, ¿no es cierto? Para, para mantener la película, como les digo, un espesor idóneo, adecuado, que a la final no me va a generar, ¿no es cierto?, ningún tipo de rozamiento entre las dos caras. Luego tenemos un collarín, ¿no es cierto?, de arrastre, y a la final este es el que me va a permanecer o me va a garantizar que la parte móvil, ¿no es cierto?, la cara móvil o todo el conjunto móvil esté en contacto, o esté presionado o haga un solo cuerpo para que puedan rotar con el eje, ¿no es cierto?, un prisionero, un perno alien a la cual debemos ajustarle con el torque adecuado eh, y no tener estos desfases en el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esas son las partes importantes, los componentes típicos del sello mecánico, ¿no es cierto? Tal vez tengan alguna consulta. Listo. Vamos a hablar ahora de la película lubricante. Muy importante, ¿no es cierto?, este tema para poder obtener buenos resultados operativos, ¿sí? Entonces, eso deben tener poner mucha atención a lo que vamos a indicarles a continuación. Como les decía, ¿no es cierto? Teníamos nosotros dos, eh, dos caras, ¿no es cierto? Una cara estacionaria por la parte amarilla y una cara rotativa que está pues eh, que está sujeta al eje y son síncronos con respecto a la velocidad del eje, ¿sí? Entonces, de esta cara debemos tener un espesor, ¿sí?, de película entre 1 a 3 micras, ¿sí? Eso es lo ideal. Eso es, claro que no vamos a comprobar porque por lo general, estos sellos mecánicos desde la parte interior, pero lo podemos calcular. ¿Cómo? Pues justamente con la presión que va a ejercer el rodamiento, perdón, que va a ejercer el resorte, ¿sí? Entonces, y eso es lo que debemos controlar. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver a continuación. Pero eso es lo ideal, ¿no es cierto? Entre 1 y 3 micras que debe tener la película y con esto yo garantizo una correcta un correcto funcionamiento operacional, ¿no es cierto? La lubricación va a ejercer su trabajo y no, ¿y qué es la lubricación? Pues simplemente me va a evitar que las dos caras estén en rozamiento y con esto evito también que me genere grandes cantidades de calor que a la final, como ustedes saben, de alguna forma eso es del inconveniente y eso es lo que nosotros debemos evitar, ¿no es cierto? Entonces,
Hay que tener muy presente esta situación. Ahora, ¿cómo es el principio de funcionamiento? ¿No es cierto? Tenemos una presión en el líquido, en lo que es la cámara de sellado, ¿no es cierto? Aquí tenemos una cierta presión y va a ingresar a, a las caras de sellado, donde justamente cuando ingresa va a tener la máxima presión, ¿sí? Luego, justamente por este espesor, va a tener un gradiente de presión, ¿sí? Va a disminuir la presión hasta salir a la presión atmosférica, pero ya, ¿cuál era una de las razones, uno de los principios para que cambie de estado o de fase, perdón, el líquido o el fluido? Pues una era la temperatura y otra de las variables era la presión. Pues como ustedes pueden ver aquí está bajando la presión, ¿sí? Entonces aquí baja la presión y a la final lo que va a salir no va a ser líquido, sino va a ser vapor y esto ya sale a la presión atmosférica y con esto evitamos el goteo, ¿no es cierto? Eso es el principio de funcionamiento de de la película lubricante, ¿no es cierto? Muy importante la distancia que debemos tener para formar esa película correspondiente. ¿Qué pasa si tenemos una película muy gruesa o simplemente mayor a las 3 micras? ¿Sí? Simplemente vamos a tener pérdidas o no pérdidas, vamos a producir goteos, ¿sí? Que eso es, muchas de las veces nosotros como personal de mantenimiento no nos hemos fijado simplemente en eso, ¿sí? El funcionamiento del sello mecánico por la parte eh, eh, del flujo, ¿no es cierto? Me esperan un momentito, por favor. Sí, entonces, ¿y por qué se produce eso? Pues aquí está la respuesta. La película lubricante muy gruesa, cuando una emisión se convierte en pérdida, se observa este tipo de goteos, ¿sí? Entonces, esa es una de las consecuencias. Hay incluso hasta 1000 partes por millón que vamos a perder en la atmósfera correspondiente al líquido, al fluido. Y si este fluido es peligroso, ¿no es cierto? No debemos tener estas pérdidas mayores a 200 partes por millón, ya que a más de ser peligroso, pues es una pérdida económica que tuviésemos si este fluido, pues se va, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gasolina. Entonces, de eso también debemos verificar. ¿Qué pasa cuando la película lubricante es inestable? Cuando digo inestable, pues no es continua, no tiene un espesor continuo. ¿Y qué me genera esto? Que no sea continuo. Pues problemas mecánicos, como que vibraciones, ¿sí? Entonces las vibraciones me van a generar esta inestabilidad en la película lubricante y es por eso la razón que nosotros, a más de tenerlas en perfectas condiciones, las bombas centrífugas, pues, también estamos aumentando o eliminando daños en el sello mecánico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta inestabilidad me va a generar contactos eventuales en las caras, ¿no es cierto? Y esto va a generar grandes calores. Eh, claro, ustedes cuando tenemos en movimiento, ¿no es cierto?, dos superficies, pues si no tenemos el lubricante adecuado, eso es característico para que genere este calor. Sí, la temperatura baja la viscosidad del fluido y reduce más el espesor. Entonces, ¿qué es la viscosidad? No sé si ha escuchado lo que en los aceites lubricantes, algo tan característico, algo que debemos controlar es su viscosidad, porque esa es la característica
o una de las propiedades físicas más importantes de ese caso para poder realizar la lubricación correspondiente. De igual forma, si es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Si sube la temperatura, baja mi viscosidad y esto va a generar que no me realice el trabajo correspondiente de lubricar entre las caras del contacto y me va a aumentar la temperatura en esa zona, ¿no es cierto? Y si no tengo una correcta disipación en este punto, en la cámara de sellado, pues vamos a aumentar la temperatura y con esto vamos a disminuir la vida útil, vamos a generar mayor desgaste, ¿sí? Da comienzo a un mecanismo de falla que acorta la vida útil del sello, ¿sí? Así de simple. Y la película lubricante, ¿qué condiciones debe cumplir? En primer lugar, debe estar siempre presente la película lubricante. ¿Y qué pasa si nosotros, no sé si han escuchado, no debemos hacerle funcionar a la bomba sin el fluido? Pues aquí tenemos una de las razones. ¿Sí? Si no tenemos fluido, no tenemos película lubricante, y esto es consecuencia para que se genere, a más de calor, se genere estos desgastes innecesarios. Debe estar siempre estable esta película lubricante. Debe estar limpia y libre de sólidos. ¿Qué pasa si nosotros este líquido que estamos realizando el trabajo en mi bomba tiene sólidos, ¿no es cierto? Pues estos sólidos de alguna forma va a querer entrar entre las caras de contacto, si estas caras de sellado, y eso es como lija para la superficie de cada una de las caras, y ya se pueden imaginar todos los daños que puede producir. Además, la viscosidad también debe ser adecuada para que genere esta película correspondiente, esta película delgada, muy estable. Además de eso, la temperatura en esta cámara, sí, en esta donde ustedes ven verde, es la cámara de sellado. Debemos controlar la temperatura. ¿Cómo lo controlamos? Pues aquí vienen, ¿se acuerda lo que les dije, las partes, eh, justamente los planes de ambientación, ¿no es cierto? Es una de las condiciones que nosotros debemos aplicar para mantener estable esta temperatura. ¿Qué son esos planes de ambientación? Recuerden bien los planes API, que lo estaremos revisando cada uno de ellos y que le pueden aplicar a las bombas correspondientes que ustedes lo tengan. Y la presión debe ser razonable, ¿sí? Entonces, como les dije, para el cálculo de este sello mecánico existen varias variables y eso vamos a realizar ese cálculo, ¿sí? Entonces, para verificar qué tipo o el correcto funcionamiento de nuestro sello mecánico, ¿sí? Consultas hasta aquí. Perfecto, continuamos. ¿Cómo se originó o a qué dio lugar para que nosotros diseñemos un sello mecánico? Sí, porque cómo se hacía antes este sellado, pues era a través de un laberinto de las empaquetaduras, que simplemente este era un material fibroso que envolvía, ¿no es cierto? Envolvía el eje y con esto, pues nosotros le colocábamos una barrera, ¿no? Una barrera al líquido, ¿sí? Este material fibroso le envolvíamos al eje y eso era, y a través de esta prensa estopa, ¿sí? Y colocábamos la presión necesaria y lo sellábamos de alguna forma. Pero como característica de estas empaquetaduras era que necesitábamos tener un goteo, ¿sí? 7 gotas por minuto para que
funcione de una manera correcta para que no tengamos para que este líquido, este fluido, ejerza, a más de lubricantes, también un refrigerante. Sí, necesitábamos este cierto goteo para su correcto funcionamiento. Claro, en agua o en el fluido que hacíamos del trabajo, si fuese agua, no teníamos mucho inconveniente. Pero ¿qué pasa en productos eh, que sean peligrosos? ¿Qué pasa que en productos que sean costosos no podemos darnos el lujo de tener este goteo constante para un buen funcionamiento? ¿Sí? Entonces aquí se dio la necesidad, o mejor dicho, se diseñaron los sellos mecánicos que ya a la final, pues ustedes ya saben todo el principio de funcionamiento para evitar, para colocar esa barrera, ¿no es cierto?, entre la cámara de trabajo o la cámara en la voluta, ¿no es cierto?, impedir que vaya hacia nuestra presión atmosférica, hacia el exterior de la bomba centrífuga. ¿Sí? Entonces, ese es el origen por las cuales se diseñó los sellos mecánicos. ¿Sí? Luego, claro, pues se quiso colocar algún tipo de sello, sí, de un sello, pero en este caso, pues simplemente, como ustedes pueden ver, era solamente una cara eh, móvil. Y a la final, sí, a la final, teníamos también este goteo, en otras palabras, no, el sello no era lo correcto, el sello no era lo adecuado porque justamente teníamos estos goteos que no son nada, hablando operativamente, no son bien vistos, ¿sí? Luego ya se pusieron, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos ya justamente el principio de funcionamiento del sello, ¿sí? Tenemos una cara estacionaria y la cara móvil, que a la final, como ustedes pueden ver, pues le hace un sellado eh, mucho mejor que las empaquetadoras y con eso pues eliminamos algún tipo de inconvenientes y eso fue el principio por las cuales se diseñaron estos sellos mecánicos que a la final pues simplemente lo, lo reemplazaron por completo a las empaquetaduras y por su correcto funcionamiento, por todos los beneficios que nosotros podamos tener. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el asiento del sello mecánico o la empaquetadura secundaria, ¿sí? Para evitar justamente que que tengamos fugas por este camino, ¿sí? Recuerden que eran tres lugares por las cuales podía fugar el líquido, ¿no es cierto? Y eso debíamos o debemos sellarlos por completo. Tenemos la cabeza del sello mecánico, ¿sí? Que aquí justamente esa es la parte rotativa, la cara rotativa, y en la parte interior tenemos resortes para compensar justamente esta distancia y que el sello nos funcione de una manera correcta. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el sello mecánico? Sí, reducen la fricción y la pérdida de potencia, eliminan el desgaste prematuro del eje, de la flecha o de la manga, minimizan la fuga, habilitan habilidad para absorber el juego y la deflexión, deflexión normales del eje rotativo, reduce los tiempos de mantenimiento, permite operar con seguridad fluidos tóxicos, corrosivos o inflamables, ¿sí? Entonces, esos son los beneficios. Bueno, partes nuevamente del sello mecánico, tenemos la cabeza, como ya lo vimos, ¿sí? Dentro de la cabeza, que eso es, la cabeza está sujeta al eje, ¿sí? Es la parte rotativa. Y tenemos la cara de contacto, la A, tenemos el empaque de la cabeza, y tenemos la unidad de compresión y los elementos de arrastre en la parte exterior. En lo que corresponde al asiento, ¿sí? La parte estacionaria, tenemos la cara de contacto, la B, y el empaque del asiento, ¿sí? Para evitar justamente estas fugas.
¿Cuáles son los equipos donde podemos aplicar estos sellos mecánicos? En bombas centrífugas principalmente, en bombas de desplazamiento positivo o rotatorio, en reactores y agitadores, en molinos, compresores centrífugos, separadoras centrífugas, en turbinas, ¿sí? En propelas y otros. Estos son los equipos en los cuales nosotros podemos aplicar, utilizar los sellos mecánicos, ¿sí? Ya lo hemos visto de una parte, digamos así, solamente el funcionamiento del sello mecánico, pero es bueno también saber el principio de funcionamiento ya en conjunto, en la parte, ya en la bomba centrífuga, cuál es justamente el objetivo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, veámosle una parte muy rápidamente, en la parte número uno tenemos la succión, ¿no es cierto? Tenemos la entrada de líquido a la cual vamos a incrementar eh, la presión. Luego tenemos en el 2 tenemos el impulsor, que este es el encargado, ¿no es cierto?, de transformarme la energía mecánica que viene hacia el eje, se transforma en energía, le transforma en energía cinética, ¿no es cierto?, al líquido y posteriormente las distancias o por la forma particular que tiene la bomba, pues le transforma de energía cinética hacia la energía de presión, que eso es lo que necesitamos o es el objetivo final, ¿sí? Incrementar la presión del líquido, que es justamente el impulsor que hace todo ese trabajo. Y en tres tenemos la descarga, ¿sí? Donde ya el líquido, ya tenemos la energía diseñada, la energía que necesitamos para que sea transportada. Luego tenemos una caja eh, de, de, de rodamientos, ¿no es cierto? La caja de rodamientos que a la final, pues aquí también debemos tener las precauciones del caso porque debe ser completamente lubricado y otras condiciones características ya de la bomba centrífuga. Ahora, ¿por qué nos especificamos o por qué estamos revisando solamente los sellos mecánicos? Por la primera razón es simplemente a través de la estadística, ¿qué es lo que me dice qué es lo que más falla en las bombas centrífugas aparte de los rodamientos? ¿Sí? Como segundo lugar, tenemos justamente esta parte importante o la parte a la cual estamos revisando, como es el sello mecánico, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual hemos decidido verificar, estudiar específicamente ese elemento característico, ¿sí? Luego tenemos el eje, ¿no es cierto? O la flecha, que como ustedes saben, su principal objetivo es el de transportar la energía mecánica que nos entrega el motor, que muchas de las veces es un motor eléctrico, ¿no es cierto? Y por último tenemos el sello mecánico, ¿no es cierto? Tenemos toda esta parte de aquí, es el sello mecánico. Sí, entonces tenemos la parte estacionaria que a través de bridas se, eh, se sujetan a la voluta de mi bomba, ¿no es cierto? La parte estacionaria y la parte rotativa debemos justamente fijarle a nuestro eje. Entonces, y con esto formamos las caras de contacto. ¿Sí? Tenemos la brida del sello mecánico y tenemos los rodamientos. Eso, a breves rasgos, el funcionamiento en conjunto con respecto a la bomba centrífuga. Ahora, profesor, ¿qué es de estos fluidos que tenemos aquí? Esto es a lo que yo les decía, ¿no es cierto? Porque en esta cámara de sellado, pues se genera calor. Y para quitar el calor, para extraer el calor o para transferir el calor, ¿sí? Necesitamos hacer circular de alguna forma este fluido que tenemos aquí. Y aquí es donde entra todos los planes APIs, ¿sí? El plan 1, el 11, el 12, etcétera, que lo vamos a estar revisando, que no es otra cosa que la disposición de los elementos auxiliares para poder justamente tener el buen funcionamiento operativo de mi sello mecánico, ¿no es cierto?
¿Y cuál era? Les voy a hacer una pregunta para ver si están atentos. ¿Cuál eran las variables o lo que debemos controlar para tener un buen funcionamiento de mi sello mecánico? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Adelante, Edison, te escucho. No sé si puedas hablar un poquito más duro, no se te escucha. ¿Allí me escuchan? Ya, ahí te escuchamos. Buenas noches. Buenas Justamente noches. para poder saber que un sello mecánico se encuentra funcionando dentro de parámetros normales, por así decirlo, existen al menos tres variables, dos que se pueden identificar y la otra pues se necesita de un equipo. La primera es la temperatura del sello. La segunda es la vibración del equipo, que eso también se puede medir. Y la tercera también es el sonido, pero eso realmente se necesita un equipo, no es tan perceptible a simple vista. Y lo otro, claro, es una inspección visual, a ver si existe algún liqueo alrededor del equipo, pero realmente estos son los parámetros que yo podría decir que son los más trascendentales para poder saber si un sello está funcionando o no. Perfecto, muchísimas gracias, Edison. Sí, en efecto, sí, es lo que estuvimos revisando. La temperatura, que es lo primordial, lo más importante, sí, es lo más importante que nosotros debemos tener presente dentro de la cámara de sellado. La temperatura. Otro es exactamente el buen estado hablemos en general, sí, porque cuando yo digo vibraciones, simplemente estoy hablando del estado mecánico de mi bomba. Debe estar alineado, debe estar sin soltura mecánica, no debe tener problemas hidráulicos como es la cavitación, que todo eso me genera vibraciones, ¿no es cierto? Entonces, con esto voy a maxificar la vida útil de mi sello. A más de eso, yo le voy a poner una tercera, ¿sí? Para que tenga muy presente la calidad del líquido o del fluido que vamos a hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros teníamos un fluido con sólidos eh, en suspensión, sólidos dentro del líquido? ¿Sí? Entonces, estos sólidos simplemente se iban a las caras de sellado y eso también me generaba desgastes, me generaba daños. ¿Sí? Entonces, esos tres yo voy a tener que fijarme. ¿Sí? Entonces, el primero, la temperatura, simplemente haciéndole circular al fluido que tengo dentro de la cámara, sí, es muy fácil y para eso tenemos los planes APIs que ya lo vamos a revisar. Lo que es vibraciones, ya sabemos que debemos tener debemos hacer un análisis vibracional para verificar qué es lo que le está pasando. Y lo que es la tercera, ¿no es cierto? La calidad del agua, la calidad del fluido. Y como les dije, los planes APIs también me identifican el tipo de fluido, si tenemos esta condición, pues me incrementan o me facilitan elementos externos auxiliares como son filtros, etcétera, para tener justamente una buena calidad en el sello de agua, en el sello característico. ¿Sí? A ver, una consulta. Cuando aumenta la temperatura en la caja de sellado sobre el fluido bombeado, ¿cuánto aumenta la temperatura en la caja de sellado? Ya, listo. Pues simplemente no debe aumentar más de 10 grados, ¿sí? Y una de las técnicas que podemos aplicar para verificar esta condición es el de tener termografías o realizar una termografía y comprobar el delta T, la temperatura en el sello y la temperatura en la voluta, en la superficie de la voluta no deben superar los 10 grados centígrados. Y si supera estos valores, pues simplemente ahí nosotros tenemos algún tipo de inconvenientes y debemos verificar si es que por sí solo, y muchas de las veces no necesitamos ningún sistema auxiliar, ¿no es cierto?, para que circule el fluido dentro de la cámara de sellado. Esto es por las características de la bomba, por las características del fluido, etcétera. Sí, pero si la condición o simplemente me sube de los 10 grados, yo debo aplicar algún sistema, ¿no es cierto?, estos planes APIs, como les digo, para
realizar o extraer ese calor a través del recorrido del fluido. Entonces, incluso si el fluido es completamente abrasivo, hay planes lápiz que además de, tengo sistemas auxiliares, es un agua completamente limpia que debe ingresar al sistema de sellado para hacer ese enfriamiento o extraer ese calor que tengo en el interior. No, claro que lo vamos a revisar muy detalladamente cuando estemos en la parte de los planes APIs, pero eso es específicamente lo que es justamente todos estos, la aplicación de todos estos. A ver, tengo una consulta. Es un buen dato, dice, pero ¿esa información es empírica o es de alguna norma? Sí, es una norma. A ver, la temperatura se mide en el exterior del sello y en la carcasa de la bomba. Absolutamente nosotros tenemos que fijarnos en las normas internacionales. Sí, pues las normas internacionales son las que me dictan, me dicen, me dan parámetros operativos para yo poder controlar, poder saber justamente el funcionamiento de no solamente de mis bombas, sino de algunos elementos, ¿sí? Y eso es una característica importante. El momento que aplicamos la técnica predictiva de la termografía, ¿sí? Entonces, en base a esa norma, en base a esa técnica, es de lo que yo les digo que es a 10 grados centígrados, que debe ser el delta T o la diferencia de temperatura entre el sello y la carcasa. Listo, eso es el principio del funcionamiento de lo que es mi sello mecánico. Sabemos qué es lo que debemos controlar, ya sabemos en conjunto cómo funciona mi sello mecánico, ¿sí? No sé si tengan algunas consultas. A ver, tenemos una consulta. ¿Cómo se puede determinar las tolerancias? A ver, no sé si puede ser un poquito más específico. Tolerancias, ¿qué tipo de tolerancias? Puede ser una tolerancia dimensional o la tolerancia entre la cara de los sellos. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Mi consulta es en los sellos de de la bomba centrífuga. Los sellos, ¿cómo se puede determinar que el sello que voy a cambiar está dentro de la tolerancia? ¿Hay alguna norma, alguna regla básica para determinar qué tolerancia debe tener el sello mecánico con respecto al eje? Eso es mi pregunta. Ya, aquí lo que debemos nosotros controlar es el desgaste, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver cuál es las partes que se desgastan, cuáles son las partes que debemos controlar, cuáles son las partes que debemos tener nosotros presentes, medir estas tolerancias dimensionales, valga la redundancia, para poder indicar realmente si el sello está en perfectas condiciones. Claro, en primera instancia, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, aplicar todas estas técnicas predictivas para verificar justamente buen funcionamiento del sello, como es vibraciones, como es termografía. Si tenemos alguna incidencia, la temperatura es demasiadamente alta, ¿por qué? Porque el desgaste de una de las caras es irregular. ¿Y por qué es irregular? Porque tenemos vibraciones en la bomba centrífuga, entonces debemos comprobar a través de medidas y verificar exactamente, más que las normas de estas medidas, dependiendo del tipo del sello, ya nos da cada uno de los fabricantes, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos controlar? ¿Sí? También lo vamos a estar revisando de alguna manera. A ver, de pronto podríamos revisar el número de la norma de la diferencia de temperatura. Claro, por supuesto, yo les voy de momento no lo tengo a la mente, les voy a ver si les adjunto a la información que les he entregado o que tienen en sus drive para que ustedes lo tengan en su bibliografía sin ningún problema. ¿Sí? Listo. Puntos de sellados en una caja de sello. ¿Sí? Primero,
Entre la brida, ¿no es cierto? Aquí, para ubicarnos de una manera mejor, todo lo que vemos aquí es la voluta de mi bomba centrífuga, ¿no es cierto? Luego tenemos la brida, que soporta la brida y la caja de sello. Aquí tenemos la caja de sello y aquí tenemos la brida de mi sello mecánico. Tenemos el primer sello, ¿sí? Mi primer sello o la primera parte donde podría fugar, justamente, donde podríamos tener las fugas. Luego tenemos entre la brida, sí, entre la brida y el asiento, ¿no es cierto? El asiento es justamente la primera cara, la cara de la parte estacionaria. Aquí tenemos el sello secundario. Luego tenemos entre el eje, la flecha, ¿sí? Y la cabeza del sello, ¿no es cierto? La cabeza del sello, pero en esta razón es el giratorio, ¿sí? La parte giratoria. La parte número 3, donde yo debo cortar, eliminar, colocar barreras, sellos para impedir estos goteos, ¿sí? Luego tengo entre la camisa, ¿no es cierto? Entre el eje y la camisa, pues aquí también debemos colocar un sello, ¿no es cierto? Para eliminar o quitar absolutamente estas fugas innecesarias. Y por último, ¿sí? Entre las caras de contacto. Entonces aquí, ¿cómo podemos evitar fugas innecesarias? ¿Sí? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cómo puedo evitar? Y aquí yo no puedo colocar sellos, no puedo colocar nada, ¿no es cierto? ¿Qué parámetro necesario, ya lo hemos visto, debo controlar para evitar las fugas innecesarias? ¿Quién se acuerda? Adelante, Edison. Esto, tener un buen sistema de filtros para poder controlar la calidad del producto que está bombeado. No, la respuesta sería la distancia entre las dos caras, ¿no es cierto? Para formar la película lubricante. Sí, si teníamos una película lubricante muy gruesa, ¿no es cierto? ¿Cuál eran los parámetros en esta cara? La distancia que deberían formar esa película era entre 1 y 3 micras. Si teníamos más de 3 micras, pues ya teníamos una condición de que ya el líquido no cambiaba de fase, ¿sí? O la presión simplemente no hacía su trabajo y teníamos esa fuga innecesaria, ¿no es cierto? Entonces, la película lubricante también, la distancia es muy importante para evitar esta fuga entre las caras de contacto, ¿sí? Lo que respecta a las caras de contacto, se requiere una combinación de materiales que resista químicamente el fluido que nosotros vamos a sellar, y el uno tiene que ser pista y el otro la cara de desgaste. Entonces, ¿cuál va a ser la cara de desgaste? ¿Cuál va a ser la pista? Simplemente la cara de desgaste va a ser la parte rotatoria, que esa es la que más nos va a desgastar. Si la pista tiene que ser de un material más duro que la de desgaste, la cual tiene que estar totalmente dentro de la pista. Entonces, esta es la condición o el material o la cara que se nos tiene que desgastar. Los materiales de desgaste, sí, los materiales para la cara de desgaste puede ser, ¿no es cierto?, de teflón con fibra de vidrio, bronce, carbón, carburo de tungsteno, y los materiales para la pista, eh, NI Resist, el Stilit, cerámica sólida, óxido de cromo aplicado, el Hastelloy, el tipo B o C, carburo de tungsteno o carburo de silicio. Cualquiera de ellas, dependiendo exactamente del líquido, del fluido a la cual yo voy a tener
o voy a querer sellar o voy a colocar esta barrera, ¿no es cierto? Entonces, todos esos debo identificar, ¿no es cierto? Para tener exactamente unas buenas condiciones, ¿no es cierto? Y no tener ninguna complicación con lo que respecta al sellado de mi fluido. Y también debemos cuidar, como les dije, ¿no es cierto?, fluidos con sólidos, pues esto simplemente cuando entra entre las caras de contacto, pues va a generar, a ver, va a generar abrasivos, ¿no es cierto? Es un material abrasivo que a la final nos va a desgastar tanto la cámara, la cara de desgaste como la cara de la pista. Bueno, hemos entrado, hemos llegado ya a lo que es y debemos saber nosotros para poder aplicar el correcto sello, dependiendo de qué, del tipo de fluido que nosotros tengamos, dependiendo de la presión de trabajo que tengamos en la voluta, etcétera, ¿sí? Clasificación de los sellos mecánicos. Tenemos dos específicamente, dependiendo del diseño y también dependiendo del arreglo que nosotros tengamos. Pues vamos a revisar en este momento la clasificación con lo que respecta al diseño, ¿sí? Por su diseño, donde tenemos un balance hidráulico, que es no balanceado y balanceado, tipos de resortes, ¿no es cierto? Podemos tener un resortes múltiples o el único resorte, tipo de empuje, ¿no es cierto? El O-ring, tipo cuña, tipo U, el cub, o el tipo B, ¿no es cierto? El ring, el B-ring. Luego tenemos de acuerdo a los tipos de no empuje, son los sellos de fuelle, que ya lo vamos a ir revisando cada uno de ellos, que pueden ser metálicos, elastomeros o de teflón. Y por la posición de la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cuál era la cabeza? La parte rotatoria. Teníamos una cabeza estacionaria y una cabeza rotativa. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? El sello no balanceado. Entonces, simplemente, como les digo, ¿de qué depende? Depende o para qué aplicaciones vamos a tener. Es para presiones hidráulicas, ¿sí? Presiones en la voluta, en la cámara, ¿no es cierto? En el fluido que nosotros vamos a hacer el trabajo, vamos a colocar esta barrera, lo vamos a sellar. Para presiones hidráulicas en la caja de sellos entre menos 2 kilogramos por centímetro cúbico y hasta 14 kilogramos, ¿sí? Aquí vamos a aplicar estos sellos no balanceados. El sello balanceado, pues aplicamos para sellos o las presiones hidráulicas en la caja de sellos entre 14 kilogramos por centímetro cuadrado y 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que nosotros podemos aplicar, ¿no es cierto? Dependiendo específicamente del tipo del trabajo, de la presión de trabajo que tengamos en la voluta. Sí, aplicaremos sellos balanceados o no balanceados. Depende de qué. ¿A qué llamamos balanceado y no balanceado? Simplemente, ¿no es cierto?, a la fuerza que nosotros vamos a aplicar, dependiendo del resorte, ¿no es cierto?, del compensador que tengamos. ¿Para qué? Para mantener esta distancia, ¿no es cierto?, esta distancia de contacto, ¿sí? Esta distancia de contacto para que realice una película completamente de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la parte amarilla, ¿no es cierto?, en un sello no balanceado, el área de contacto, ¿no es cierto?, es menor con lo que respecta a un sello balanceado, ¿sí? Esa es la diferencia característica para poder identificar, a más de las presiones del trabajo, identificar entre un sello balanceado y no balanceado. El balanceo hidráulico, ¿a qué, no es cierto? ¿A qué hacemos referencia? Una de las condiciones, ¿cuál era? Pues en primer lugar las fuerzas, ¿no es cierto? Las fuerzas hidráulicas que tenemos aquí
representado por estas líneas de color negro. ¿Sí? Y hacen exactamente esas fuerzas, tienen efecto en estas direcciones, en la cabeza de mi sello mecánico, en primer lugar. ¿Sí? Por eso es una de las características correspondientes para poder determinar qué tipo de sello yo puedo utilizar en los diferentes aplicaciones. ¿Sí? ¿Qué otras fuerzas tengo que tener presentes para determinar, ¿no es cierto?, la cara, esta película o poder formar esta película de refrigeración, ¿no es cierto?, de lubricación, perdón, ¿sí? Es la fuerza que ejerce el resorte. Entonces, esas dos fuerzas debo yo tener presente, debo saber correspondientes para poder saber qué tipo de balance, si es balanceado o no balanceado. En este caso, no se preocupen porque en las próximas clases vamos a hacer cálculos, como les dije, ¿no es cierto?, para poder determinar cuál es exactamente la condición que yo necesito, dependiendo, ¿no es cierto?, de la presión de trabajo que yo tenga en mi fluido. ¿Sí? Aquí simplemente estamos haciendo un reconocimiento de los tipos, diferentes tipos de sellos mecánicos que yo pueda tener para aplicar exactamente a mis bombas centrífugas. Aquí en este caso, ¿no es cierto?, tenemos una cara de sello del 0% balanceado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza, ¿no es cierto? ¿Cuál era uno de los objetivos para poder decir que era balanceado? Dependiendo de la fuerza mayor a 14 kilogramos por centímetro, ¿no es cierto? Que teníamos en mis fuerzas hidráulicas. Y esto también repercute en el área de contacto, ¿sí? Dependiendo del área de contacto, pues yo voy a poder diseñar o poder verificar qué tipo de balance hidráulico necesito tener en mis sellos mecánicos, ¿no es cierto? De igual forma, ¿cuál es una de las diferencias que ustedes notan exactamente aquí en este sello 100% balanceado? ¿Qué pueden notar? ¿Qué diferencia pueden notar? Si ustedes, a ver, adelante, Cristian. Sí, Cristian, tal vez levantaste la mano. El contacto entre las caras. Exacto, el área que yo tengo de contacto entre las caras, ¿no es cierto? Sí, si ustedes pueden ver aquí esta área con respecto al área que yo tengo en una cara de sello no balanceado, ¿no es cierto? Es mayor, ¿sí? Justamente porque por las fuerzas hidráulicas que actúan sobre la cabeza de mi sello, ¿sí? Y con esto pues yo puedo garantizar exactamente esta película de lubricación, ¿sí? Esa es la diferencia para poder decir un sello balanceado o no balanceado. Y aquí tengo una cara de sello 50% balanceado, que a la final la única diferencia, ¿no es cierto?, es esta área de contacto. Entonces, eso nosotros debemos tener presente, debemos tener muy presente para poder aplicar a los diferentes tipos de aplicaciones que yo tenga. ¿En qué? ¿Cuál es el parámetro importante? Simplemente ya sabemos estas fuerzas hidráulicas que van a actuar sobre o que vamos a tener en el fluido. Entonces ya hemos visto por el balance hidráulico, ¿no es cierto? El balanceado y el no balanceado. Ahora vamos a ver la clasificación por diseño, en este caso por el tipo de resortes, ¿sí? Nosotros podemos tener sello de resortes múltiples, ¿sí? Como ustedes pueden ver, y si nos fijamos exactamente en este lugar, y si lo damos, y si lo graficamos en una vista frontal, ¿no es cierto? Vamos a tener
el eje, ¿no es cierto? El eje, la cabeza, bueno, lo que quiero representar aquí que en diferentes puntos tenemos sellos, ¿sí? Perdón, resortes, ¿no es cierto? Perimetralmente a nuestro eje. Y en nuestro eje tenemos aquí, ¿sí? Tenemos múltiples resortes que me van a aplicar la fuerza necesaria para tener exactamente lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, múltiples resortes. Y el típico que ustedes, nosotros ya lo hemos visto, hemos aplicado, y es el de un sello de resorte único, pues simplemente, como su palabra lo indica, pues tenemos un solo resorte. ¿Cuál sería? Que a la final, pues, como ya saben, eh, es alrededor del eje, ¿sí? Pero ¿cuál es una de las desventajas? Simplemente que para hacer para desmontar este tipo de sellos, pues tenemos que sacarlos por algún lado del eje. ¿Sí? Entonces, por tipo de resortes, ya lo hemos visto, vamos a ver por el tipo de empuje. Sello de empuje, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos un punto inicial, ¿sí? Y un punto final. El primero, cuando el sello está completamente nuevo, si algo se resuelve la pregunta que me hicieron anteriormente, ¿no es cierto? Pues el objetivo de estos resortes es de darle un empuje, y de aquí viene su nombre, sello de empuje, ¿sí? Para poder compensar el desgaste que vamos a tener en la cara, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el que se me desgastaba? Pues simplemente la parte rotatoria, ¿sí? Este es el que se me desgasta y es por eso que yo tengo que compensarle de alguna forma simplemente a través de los resortes, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tengo un punto inicial donde el sello está completamente nuevo por su funcionamiento normal, no es que sea una falla, pues es su funcionamiento normal. Vamos a tener el sello en esta posición, ¿no es cierto? Se me ha desgastado una cierta cantidad, una cierta distancia, que de esto debemos controlar, ¿no es cierto? Entonces, es una de las formas que yo puedo saber. Sí, adelante. Sí, ¿alguna pregunta? No. Como les decía, ¿no? Yo puedo hacer esta medición para comprobar el desgaste que yo tengo con lo que respecta a mi cara de contacto, ¿no es cierto? Cuánto desgaste yo lo he tenido en esa cara específicamente, ¿no es cierto? Y cuando el sello está usado, tenemos otra posición, tenemos un punto final, y con eso puedo realizar una inspección, ¿sí? Para comprobar realmente que el sello está en malas condiciones. Diseño y rango de la temperatura para los empaques. ¿Sí? Dependemos mucho del tipo de fluido, de la temperatura del fluido que vamos a estar expuestos, o vamos a realizar el trabajo, o la bomba centrífuga va a realizar el trabajo, ¿sí? Tenemos empaques, ¿no es cierto? Tipo ring, tenemos tipo ring, tipo cuñas, tenemos el loop cup, ¿no es cierto? Que tiene esta forma, y los B-rings, que tienen esa forma de bebido. Entonces, todos estos tipos de sellos vamos a colocar dependiendo de la temperatura a la cual van a trabajar, ¿no es cierto? Cuando tenemos temperaturas de entre menos 40 a 100 grados, puedo utilizar el neopreno Buna N, ¿no es cierto? Cuando tenemos temperaturas de entre menos 25 y más 205 grados centígrados, utilizo el Vitón. El EPR vamos a utilizar cuando tengo entre menos 50 grados a menos 150 a 150 grados. El Carlex es de menos 40 a más 290 grados centígrados. ¿Sí? El TF, el Virgin,
es de menos 20 grados a más 260 grados, el TFB menos 270 a más 260, el Flexi-Tab Lift de menos 215 grados a 400 grados centígrados, y el grafoil de menos 20 grados a más 400 grados, ¿sí? Dependiendo del rango de temperaturas a las cuales voy a tener como rango de temperatura de trabajo, pues yo voy a poder utilizar cualquiera de estos tipos, estos materiales que vamos a tener en los empaques secundarios, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de sellos mecánicos tipos no empuje. Sellos de no empuje, como ustedes pueden ver, la relación característica es, o la diferencia es de este fuelle, ¿sí? Que puede ser metálico, puede ser de un material elastomérico, ¿sí? Este de aquí específicamente, que hace las veces o las condiciones de compensar de alguna forma el desgaste que tenemos en la cara de contacto, ¿sí? A través de ese fuelle. ¿Qué tipo de características tiene? Simplemente el empaque, ¿no es cierto?, de la cabeza no se desplaza, el empaque de esta cabeza no se desplaza a lo largo del eje, ¿sí? Por lo que el desgaste de por el desgaste de de la cara de contacto, por este desgaste que nosotros vamos a tener correspondiente al uso, ¿no es cierto?, dependiendo de las características de mi bomba centrífuga, del estado de mi bomba centrífuga. Ya saben que si tenemos vibraciones, pues es simplemente sinónimo de que algún defecto, algo le está pasando a mi bomba centrífuga, y eso me va a generar desgastes no uniformes, y con esto todos los daños secundarios que puede ejercer, ¿sí? Y todos los sellos del fuelle son de no contacto, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia característica con los sellos de empuje. Los tipos de fuelles de los sellos de no empuje, y puede ser el fuelle elastomero, ¿no es cierto? O el fuelle metálico, como lo vimos anteriormente. Luego tenemos los sellos con cabeza rotativa. Entonces, el que estábamos viendo normalmente, es la cabeza o la cara de desgaste, ¿sí? Está fijado con lo que respecta a a mi eje, ¿no es cierto? O a la camisa de mi eje en muchos de los casos, para no desgastar justamente la flecha o el eje. Sí, estos sellos se utilizan para velocidades tangenciales del eje menores a 2 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, esto dependiendo de las revoluciones o de las velocidades tangenciales del eje, ¿sí? Entonces, voy a utilizar este sello con cabeza rotativa. Y los sellos con cabeza estacionaria, ¿sí? La estacionaria, pues aquí se utiliza para las velocidades tangenciales superiores a los 2 metros por segundo, ¿sí? Dependiendo de la velocidad de rotación de mi eje. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? ¿Sí? Pues simplemente la cabeza o la pieza de desgaste es la estacionaria en este caso. Y aquí tenemos el resorte que nos compensa, ¿no es cierto? Nos compensa el desgaste, nos compensa, nos verifica, nos garantiza de alguna forma la distancia que vamos a tener entre las caras, o nos garantiza la película de lubricación. ¿Sí? Entonces, eso es con lo que respecta a la clasificación por el diseño. Ahora vamos a ver la clasificación por el arreglo. Si tenemos sencillo, interno o externo, múltiple, ¿sí? El doble típico, el de tándem, o el doble encontrado o doble concéntrico, ¿sí? Sellos sencillos de montaje interno,
Y como pueden ver, pues a través de esta brida, nosotros internamente, como su nombre lo indica, vamos a montar específicamente nuestro sello, ¿sí? La fuerza positiva hidráulica, ¿no es cierto? Lo que ejerce, lo que tenemos en la voluta, se suma a la fuerza de los resortes o del fuelle, en el mismo sentido para cerrar, ¿no es cierto? Garantizar el sellado, ¿no es cierto? De las caras de contacto. Eso es con respecto al interno. El montaje exterior, ya lo pueden ver la diferencia, pues, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, está en la parte externa. Y aquí el sello típico interior en el montaje externo para las presiones en la caja, no mayores a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso, la fuerza del resorte, ¿no es cierto? La fuerza que ejerce el resorte es opuesta a la fuerza hidráulica. Entonces, incluso eso es uno de los parámetros para poder verificar o comprobar exactamente, hacer los cálculos correspondientes con lo que corresponde a los sellos, ¿no es cierto? Característicos y verificar, garantizar. ¿Qué debemos garantizar? Exactamente el contacto, la separación de las caras de contacto entre los sellos, en el sello, perdón. ¿Sí? El sello sencillo de montaje exterior balanceado, pues aquí el sello mecánico balanceado, ¿no es cierto?, para montaje externo, que resiste a presiones en la caja hasta de 25 kilogramos por cada centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Pues la fuerza de resorte, a ver, la fuerza del resorte que actúa en esta forma se suma a la fuerza positiva hidráulica. ¿Y por qué? Porque la fuerza o la presión del agua va a ejercer en esta cara. Sí, y eso es una de las características para poder indicar que es un sello de montaje exterior balanceado. Ahora vamos a ver el sello mecánico doble típico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos exactamente, ¿no es cierto? Tenemos en la parte roja el producto que vamos a sellar, pero tenemos alguna fuga o no queremos garantizar el sellado. Aquí tenemos un líquido de barrera de lubricación, un líquido exterior, un líquido externo, ¿no es cierto? Que nos garantiza de alguna forma, ¿sí? Incluso las normas API, las 682, pues nos indica exactamente qué tipo de equipos auxiliares debo ingresar, ¿no es cierto?, para poder garantizar este doble sello. Como pueden ver, tenemos un doble sello, sí, un doble sello, tenemos el 1 y las caras de contacto número 2. ¿Sí? Es exactamente igual, simplemente nosotros tenemos dos fluidos, el producto a sellar y el líquido que me va a colocar una barrera también para evitar garantizar ningún tipo de fluido. Y el sello mecánico doble, ¿no es cierto? Doble en agitador. Primero la disposición de la máquina es vertical, ¿sí? Y además de esto tenemos la entrada, ¿no?, del fluido y la salida de nuestro fluido que nos va a garantizar, nos va a sellar, nos va a incrementar una presión para justamente toda el líquido, o como su nombre lo indica, este sello, el vapor del sello, no ingrese, ¿no es cierto?, no quiera salir a la atmosférica, a la presión atmosférica. Entonces aquí tenemos el líquido que nos va a colocar en la barrera, color celeste, el vapor del producto sellado y por supuesto el producto sellado. Ahora vamos a ver el tipo tandem. Sí, son cartuchos que a la final nos va a ayudar, ¿no es cierto? Un sello mecánico de doble encontrado. Asimismo, es del tipo fuelle, ¿no es cierto? No tiene resortes, tiene dos cámaras de sellados de igual forma y necesitamos asimismo un líquido exterior
que me sirve de barrera, ¿no es cierto?, de lubricación. ¿Sí? Y con esto me hace el sellado correspondiente, justamente este líquido. ¿Sí? ¿Qué características debe tener? ¿Qué presiones debe tener este líquido o esta barrera? Pues simplemente para no impedir que este producto o este líquido, este fluido a sellar, debe tener una mayor presión para evitar justamente que ingrese o quiera salir hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, es una de las condiciones. Y el sello mecánico doble de tándem, entonces, como pueden ver, es un cartucho completo a la cual a través de un líquido, ¿no es cierto?, una barrera de lubricación, que es lo que necesitamos para garantizar ¿sí? Simplemente el sellado del fluido que vamos a tener, ¿no es cierto?, presente en las bombas centrífugas. Entonces, así, de igual forma, tienen dos caras de sellado, ¿sí? Y con este líquido o este líquido de barrera me garantizan, ¿sí? Me garantizan que no voy a tener ningún tipo de fuga con respecto a este líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líquido de pronto es un explosivo, de pronto no queremos que fluya, entonces vamos a utilizar estos tipos de arreglos, ¿no es cierto? Y el sello mecánico doble concéntrico, ¿sí? Es simplemente por la posición que tiene la máquina, ¿sí? Es justamente la misma funcionamiento. Tenemos un líquido, una barrera, un líquido de barrera, tenemos las cámaras de sellados, ¿sí? Y por supuesto, el vapor del producto va a querer ingresar hacia la cámara de sellado, pero con el líquido de barrera ya me impide que va a tener una mayor presión, me coloca como su nombre lo indica, una barrera, ¿sí? Y por último, las bridas. ¿Qué bridas son recomendadas para aplicar ¿no? Todos estos planes lápiz? En primer lugar, tenemos una brida para flushing o el flush, que es una brida para limpieza simplemente, ¿no es cierto? A través de las normas lápiz conectamos aquí todos los accesorios externos y para el, hacemos fluir el líquido o el fluido que tenemos en la parte interior para hacer una limpieza, ¿no es cierto? Hacer una limpieza que a la final todos este líquido que tenemos o ese fluido que tenemos en el interior de la cámara de sellado no es completamente limpio, pero lo podemos aplicar los planes lápiz para tener los fluidos correspondientes. Y bridas, ¿no es cierto? Estas bridas recomendadas para hacer un quinto o simplemente extraer, hacer de lubricación, extraer el calor, es justamente este tipo, ¿no es cierto? Donde tenemos eh, conexiones hacia el exterior para que podamos aplicar los planes correspondientes dependiendo del tipo de fluido, que eso lo estaremos revisando eh, en próximas clases. Y la combinación de las dos, y estas bridas puedo tener para limpieza y puedo tener para refrigeración. ¿Sí? Entonces, estas son las bridas recomendadas para aplicar justamente las normas API o los planes API según la norma la 682. ¿Sí? Consultas, compañeros. El mecánico verificar que tiene una micra, 3 micras. ¿Cómo puedo medirlo esa medida de una 3 micras? Exactamente, no es que vamos a medir, ¿sí? Es simplemente a través de los cálculos que yo realice, ¿sí? Para verificar exactamente, a ver, me permiten. Nosotros vamos a revisar unos cálculos correspondientes al sellado, ¿no es cierto? A las caras de sellado, ¿sí? Entonces, dependiendo del resorte, dependiendo del tipo de, de sello mecánico, pues vamos a aplicar a ver, me permiten llegar hasta,
A ver, un momentito. Ya, aquí. Sí, entonces, justamente si ven aquí, el balance hidráulico es muy importante. Y dependiendo de este balance, más la fuerza del resorte, ¿no es cierto?, entre esta fuerza y esta fuerza, para poder garantizar, ¿no es cierto?, un correcto sellado. Y por supuesto, cuando la máquina está parada, simplemente debe ser el sello, las caras deben estar completamente selladas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando la máquina arranca? Va a ejercer fuerzas centrífugas que nos va a generar o nos va de alguna manera eh, abrir una micra a 3 micras que necesitamos para que se genere exactamente esa película con el mismo líquido que nosotros tenemos en la bomba centrífuga, ¿no es cierto? Y este cálculo nosotros debemos realizar dependiendo de qué, de las áreas de contacto, ¿sí? Tanto de la parte del sello estacionario, de la cara estacionaria, como de la cara rotativa. Y con eso garantizamos, verificamos en un correcto funcionamiento. Claro, ¿cómo puedo garantizar, cómo puedo verificar realmente que está realizando, teniendo una película correspondiente? Simplemente con el calor que va a generar, ¿sí? Si la película lubricante nosotros tenemos en perfectas condiciones, no va a generar calores excesivos en esta zona, ¿sí? Esta es una de las formas para comprobar.